Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al segundo día del Congreso de la Red de Análisis y Buenas Prácticas en APPs 2021. El panel de discusión tiene como nombre las unidades APP y su relación óptima con otras instituciones de gobierno a lo largo del ciclo de proyectos, y reúne a 5 expertos que hablarán sobre este tema tan relevante para el desarrollo de programas APP como es el de regulación e institucionalidad en APP y su coordinación. La sesión iniciará con una presentación a cargo de Andrés Rebollo de la empresa CAINFRA, titulada De Unidad APP a Unidad APP Central Transformadora, que resume un trabajo de investigación realizada por Andrés sobre el cambio institucional que pueden generar estas unidades en los procesos y mejora de calidad de los proyectos y programas APP de la región. Esta presentación está programada que tenga una duración de 20 minutos y posteriormente daremos apertura a la participación de los panelistas, a los que se le planteará a cada uno 2 preguntas que responderán en un espacio de tiempo de 8 minutos aproximadamente. A continuación, una breve introducción de cada participante. María Susana Morales Loaiza es actualmente directora del portafolio de proyectos de la Agencia de Promoción de Inversión Privada Proinversión. Catherine Sandoval se desempeña como directora del Programa de Participación Privada en Infraestructura en el Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Adilio Cele es actualmente viceministro de la Coordinación General Económica y Social en la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay. Sigmund Front funge actualmente como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de República Dominicana, y finalmente Andrés Rebollo es fundador y director general de CAINFRA. A continuación iniciamos con la presentación que expondrá Andrés Rebollo. Muchas gracias, Daniel. ¿Se me oye bien? Sí, Andrés. Vale, vamos a ver. Ahora. Se me resiste un poco, a ver. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias al BID por haber encargado a CAINFRA esta investigación. El título oficial de la misma es Las unidades APP centrales en América Latina y Caribe y su relación óptima con otras instituciones de gobierno. Y tiene un subtítulo, un segundo título, de unidad APP con minúsculas a unidad APP central transformadora, que es un poco donde pretendemos poner el acento, como luego espero saber explicar. ¿Cuáles son las motivaciones de esta investigación? Hay un claro riesgo, una sensación de falta de conciencia sobre lo complejo y lo particular, las particularidades que tienen los procesos APP, que no dejan de ser, desde la perspectiva, si queréis, podemos mirar 10, 15 años atrás, ¿no? Pero son muchos años de tradición de inversión pública y además en Latinoamérica con una cultura de planificación y de gestión de inversión pública pues muy notable, muy por encima, yo diría, de muchos otros continentes. Y de repente vienen las APPs, ¿no? Y no deben ser una cuestión disruptiva brutal, porque al final son inversiones públicas, pero tienen sus particularidades en lo que es el ciclo de proceso de su gestión, y eso hay que reconocerlo, y hay que integrarlas debidamente en esos ciclos, pero formando parte del sistema de inversión pública. Y por ahí puede haber un defecto en cuanto a la falta de conciencia de lo que es necesario adaptar, lo que vale y lo que ya no vale tanto de lo antiguo desde el punto de vista de gestión de procesos de inversión pública. Y desde luego una falta de claridad general en relación al papel que puede jugar una unidad APP, y más en concreto lo que conocemos como las unidades APP centrales, hasta qué punto estas son instituciones o deberían ser instituciones nuevas,
bien porque son agencias preexistentes, o sea, poner por caso el ente rector de la fiscalidad, una unidad determinada dentro de un ministerio de finanzas, pero cuando menos, tiene que dotarse de capacidades nuevas, pasa a ser una entidad nueva en ese sentido. Y esa nueva entidad, que a veces es nueva del todo, como recientemente, por ejemplo, la creación de la Secretaría de APPs dependiente de Presidencia en Panamá, eso es claramente, completamente nueva, debemos integrarlas adecuadamente en todo el proceso. Bueno, esas son las motivaciones. ¿Cuáles son los objetivos del papel? Definir cómo puede ser más efectivo el papel de una unidad APP central en la gestión de proyectos y programas APP, pero más en concreto en el ámbito de aseguramiento de calidad del proceso. Y proponer como objetivo secundario un proceso de evaluación de desempeño del sistema y muy en concreto de las UAC, de las unidades APP centrales. ¿Qué consideramos una UAC? Es una organización configurada dentro del aparato del gobierno que concentra, como cualquier unidad APP en minúsculas, habilidades en materia de APP, pero a diferencia de una unidad APP o equipo especializado en un ministerio de línea, en este caso concentra habilidades en beneficio de todo el gobierno, en beneficio de todo sector y con un claro foco en el aseguramiento de calidad de proyectos y programas APP. La metodología o el enfoque de trabajo que hemos seguido, bueno, pues para llegar al punto donde queríamos, hemos analizado una serie de aspectos basándonos en un análisis de la literatura existente, aportando nuestras propias reflexiones y haciendo un análisis de evidencias, en concreto de 9 países de Latinoamérica, con los que ha habido una interacción con algunas personas a través de cuestionarios y llamadas de teléfono, y adicionalmente 3 casos de Asia que se han considerado relevantes para ejercer de contrapunto, y una revisión de una investigación relativamente reciente sobre las unidades APP en los países de la Unión Europea también como contrapunto. Bueno, entonces, ¿qué hemos ido analizando? El contexto de la actividad de una unidad APP central, que no es otro que el ámbito de responsabilidad y aseguramiento en buenas prácticas. Las posibles funciones de una UAC a la vista de las evidencias y a la vista de la literatura y nuestras propias reflexiones, porque hemos ido categorizando las distintas funciones de una manera, yo diría, un poco más precisa y más acotada. Luego reflexionamos, analizamos las claves de la efectividad de una unidad APP. Un problema clarísimo del que habla la literatura es que en muchos casos las unidades APP bueno, pues simplemente son equipos muy vistosos, dotados de gente nueva, con mucha apariencia, incluso se pueden mencionar en una ley, aquí o allá, pero no aportan efectividad, no irrumpen en el proceso, no los mejoran. ¿Qué hace falta para ser una UAC efectiva? Luego reflexionamos, analizamos, según literatura y nuestras propias reflexiones, los factores de éxito o de fracaso de una UAC y las variables clave para su diseño. El papel, además, ofrece una revisión de los marcos institucionales de los 9 países analizados y dentro de ellos qué papel juega la UAC o las UAC, porque a veces hay más de una, y cómo interaccionan con otros actores del marco institucional desde una perspectiva comparada. Esas son las secciones 7, 8 y 9, porque ahí incluimos marcos APP, como decimos, de otros países que sirven de contrapunto. Y luego brindamos recomendaciones y pautas para el proceso de diseño o revisión del papel de una UAC y sus funciones. Bien, entonces, entrando en harina, analizando el contexto de las funciones, hablamos del análisis de responsabilidad de aseguramiento de buenas prácticas. Y este no es otro que el segundo ámbito de responsabilidad que viene a reconocer literatura como, por ejemplo, la guía del certificado PPP del que CAINFRA forma parte y que es un actor sumamente activo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Si hablamos de 4 áreas de responsabilidad, la que tiene que ver con la implementación de los proyectos, que suele ser una autoridad contratante la que lo lleva, la autoridad contratante, que es identificación, implementación, ejecución y seguimiento de los contratos, el ámbito del que estamos hablando, que es el aseguramiento de las buenas prácticas. Luego hay un tercer ámbito de responsabilidad general en un marco institucional de APP, que es la gestión de las finanzas públicas, el control del impacto fiscal, y un cuarto que sería la aprobación de los proyectos. No hay que confundir la aprobación per se de los proyectos con el papel que luego veremos que debe jugar una UAC en hacer de gatekeeper, en hacer de revisor
y de limpiar en una gestión de revisión de calidad los proyectos antes de que vayan al ente aprobador final, que muchas veces, como veremos, es un comité. Ok, todas estas responsabilidades las pueden ocupar distintas instituciones, las suelen ocupar distintas instituciones, todas pueden tener una unidad APP con minúsculas y en todas puede formar parte una UAC como asesor. Pero lo importante es que la UAC se va a centrar o se debe centrar en el aseguramiento. Bien, y en una segunda parte que veremos ahora, lo que desgranamos son, según la literatura, los 4 grandes focos de posibles funciones que desgranan la responsabilidad de aseguramiento. Y esto es lo que ya marca el contexto de las posibles funciones de una unidad APP central. La definición de políticas y lineamientos, la gestión del conocimiento y las capacidades, con 2 grandes ámbitos, capacitación por un lado y asesoramiento, brindar la capacidad desde el asesoramiento, el control de calidad, el gatekeeping que decíamos, y la función de coordinación. Pero que estas 2 las vamos a integrar en una, control de calidad y coordinación. Estas marcan las posibles funciones de una UAC. Bueno, aquí tenemos, en un apartado se desarrolla un análisis de estos 9 países desde el punto de vista de su marco institucional en relación a cómo enfrenta las labores de aseguramiento de calidad. Entonces, alguna de las instituciones que hemos identificado en estos países, aquí falta, por cierto, Jamaica por un error de actualización, en estos países, digamos, hay distintas instituciones, algunas de ellas vamos a ver que las vamos a categorizar como unidad APP central y algunas de ellas, a su vez, con carácter transformador, no todas. Pero en otros casos no es una unidad APP central, es simplemente una entidad preexistente, el Ministerio de Economía y Finanzas puro y duro o una serie de dependencias del mismo, como por ejemplo en el caso de Perú. Bueno, de este análisis de los marcos institucionales sacamos unas primeras conclusiones. Hay un grado de dispersión relativamente alto, pero eso tampoco es anormal, pero en algunos casos no es tan normal o ideal. Ponemos como ejemplo Perú en lo que serían los procesos de revisión, donde puede haber una multiplicidad de actores normalmente dentro del Ministerio de Finanzas que entendemos o no hemos sabido localizar que estén debidamente agrupados en una unidad concreta. El caso de Colombia es otro ejemplo desde la perspectiva de los roles de asesor. Hay multiplicidad de actores institucionales que pueden prestar asesoramiento. Bueno, dicho lo cual, a veces hay duplicidad de actores, no siempre, en solo unos pocos casos, pero sumamente positivo en general, en análisis general, porque hay un alto grado de concentración de funciones que luego veremos que es una de las claves para el buen funcionamiento de un sistema institucional en relación con el aseguramiento de las buenas prácticas. De aquí ya partimos de intuir que hay 11 UAC dentro de los 9 países que hemos analizado. Bien, ¿cuál es la clave de la efectividad? Esto es lo que analizamos dentro de esta sección 4 para perfilar el concepto que buscamos de unidad APP central con vocación transformadora. Una unidad APP con vocación transformadora es una UAC, como hemos dicho antes, concentra conocimiento y presta servicio a todo el gobierno, todo sector, pero además debe estar debidamente institucionalizada, con un alto grado de autonomía y autoridad. Debe ser pieza central en la responsabilidad del aseguramiento y coordinación. Como tal pieza central, debe concentrar funciones. En todo caso, liderar conocimiento. Si nos da tiempo, comentaremos cómo esa función, la de gestión de conocimiento, la vemos muy débil en la región en general. Y luego, además, apoyar o liderar la función de emisión de políticas, hacer parte relevante, no necesariamente la única, en el proceso de revisiones y luego, idealmente, ejercer el rol de coordinación de las revisiones y, si resulta factible por conflicto de intereses, prestar servicios de asesoramiento. Pero, en definitiva, una UAC transformadora debe estar presente en las 3 áreas. Emisión de políticas, gestión de capacidades y revisión, control de calidad, incluyendo aquí ya la función de coordinación. Porque eso genera economía de escala, obviamente, y porque eso potencia la autoridad. Potencia la autoridad y genera un círculo vicioso de incremento de conocimiento. ¿Quién es el mejor asesor en relación a aplicar las políticas? El que las ha hecho. O el que las está revisando. ¿Quién es potencialmente un magnífico revisor de la aplicación de las políticas? El que las ha hecho o ha influido o ha participado, etcétera.
Ok, evidencias. Del análisis que hemos realizado, hemos podido evidenciar de las 11 WAC que hemos analizado, que se analizan dentro de 9 casos país, que están desarrollados con mucho detalle en el paper, vemos una satisfactoria concentración, en general muy satisfactoria. De las 11 WAC analizadas, 7 claramente son WAC transformadoras, y solo 7 desde nuestro punto de vista, pero no es poco. 3 de ellas con liderazgo o intensidad alta o muy alta en las 3 funciones. PROESA en El Salvador, la Secretaría Técnica de Planeación en Paraguay, la Dirección General de APPs de la STP en Paraguay, perdón, Adilio, y la DNP en Colombia. En este caso, en la DNP en Colombia, hay que decir que estamos analizando la DNP en su conjunto como unidad APP, aunque en realidad la unidad APP como núcleo de conocimiento es un equipo dentro que no adolece de una fortaleza en el sentido de institucionalización, pero estamos analizando desde la perspectiva más integral la propia DNE y sus funciones en el ciclo de aseguramiento. O sea, 3 perfectas en ese sentido de cubrir las 3 funciones. Y otras 4 están presentes significativamente en las 3 funciones. El foco base de las funciones varía. No es extraño que cuando hablamos de entidades de pura creación nueva, específica, aquí no hay foco central, ya ocupan directamente todo el ámbito de las 3 funciones, que es el caso de PROESA o la creación también por ley de la Dirección General de APPs de la STP. Pero cuando son entidades preexistentes que han sido reformuladas, como un equipo especializado, como una dirección dentro de la entidad anteriormente existente, ahí siempre nacen con un foco previo. Foco asesoramiento, proinversión, Banco de Desarrollo de Jamaica, foco de políticas, y luego ya se expande hacia la revisión de proyectos, especialmente en el caso de la DNP en Colombia, especialmente, foco de revisión, aprobación de proyectos, y luego se expande a participar en lineamientos o a capacitación o asesoramiento, como en el caso de la unidad APP del MEF en Uruguay, o del propio Ministerio de Hacienda, la dirección dentro del Ministerio de Hacienda, dentro de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda en Paraguay, o el caso de México también. Debilidades que hemos visto, algunas. Falta de liderazgo en la función de capacitación-formación, que se echa mucho en falta. Y aparte es que ese es uno de los graves problemas, es la falta de recursos, y la principal solución es capacitación más que contratación, por las limitaciones que va a tener siempre una agencia pública en pagar los honorarios o los sueldos a especialistas que paga el sector privado. Falta de liderazgo en capacitación. Otro problema, defecto en recursos. Casi todas las unidades nos reportaron que tienen problemas en contratar a gente pero esto es algo universal, ¿eh? Es un problema que luego, si podemos, reflexionaremos sobre él. Falta de coordinación y liderazgo en el proceso de revisiones. A veces no hay una clara coordinación, como por ejemplo en el caso de Uruguay, Costa Rica, Colombia. Bien, este es un pequeño mapa de colores con las 3 zonas y cómo estamos considerando distintas intensidades. El azul clarito es baja intensidad, el azul semiclaro es media y el azul oscuro es muy alta intensidad, y de aquí sacamos la conclusión de cuándo podemos considerar una WAC como transformadora. Bien, después, como decíamos, analizamos los factores de éxito, los factores de éxito y factores de fracaso, muy brevemente, porque vamos a revisarlos más desde la perspectiva de los factores clave del diseño de una WAC. Una unidad, para ser efectiva, debe estar debidamente institucionalizada y tener autonomía, debe contar con apoyo público, sobre todo en forma de dotación de recursos, debe tener autoridad efectiva, legal, pero también de peso efectivo propio, de relevancia. Debe contar con recursos y debe incorporarse, y esto es sagrado, de manera eficiente a la arquitectura existente. Bien, y ahí la parte, yo creo que probablemente la más relevante del análisis, que es analizar las 3 variables del diseño y buscar evidencias de cosas que están funcionando mal o funcionando bien en la región. Nuevamente, depurando toda la lectura que hemos dado y nuestra propia visión, hemos dado con 3 variables de diseño que definen el diseño de una WAC o el éxito de su diseño o de su apropiado diseño. La definición de sus funciones y sus interfaces
con el resto de actores del marco institucional y del proceso operativo. Llamamos proceso operativo al proceso de implementación y aprobación y posterior ejecución del contrato. ¿Okay? Definición de funciones e interfaces. Ubicación, posteriormente ubicación, adscripción y estructuración del establecimiento de la unidad. Y por último, recursos y fondeos. Bien, definición de funciones. Aquí cuando se diseña una unidad central, lo que hay que hacer es pensar en el diseño en su conjunto del sistema y del marco institucional. ¿De acuerdo? Tener mucha claridad en cuál es la relación que debe tener con la autoridad contratante, esa UAC, y su integración, coordinación con el resto de unidades. Y aquí, cuando hablamos de coordinación, sobre todo hablamos del ciclo de aprobaciones, ¿ok? O de revisiones para la aprobación. Y aquí tenemos dos planos. Garantizar la coordinación por integración, es decir, solo hay una entidad que da la aprobación, revisa y además aprueba, y eso pasa en algunos países, o, caso contrario, lo que vemos es la existencia de comités, que es otra forma de asegurar la coordinación, pero estos requieren de una secretaría, y esa es una de las funciones posibles de una unidad APP central con vocación transformadora. Ejemplos. Minutos, Andrés. Sí. ¿Cuántos minutos me quedan? 4. ¡Buf! Voy fenomenal. Entonces, Proesa, gracias Daniel, y la Dirección General de PPPs de la STP en Paraguay son dos buenos ejemplos de la función de la secretaría o de ventanilla única, para luego ya desplazar el expediente hacia el comité que aprueba. En algunos casos hay fallas en coordinación, ya las hemos comentado antes. Variables clave de su diseño, yendo a lo que es ubicación, adscripción, forma de establecimiento. Bueno, es interesante cómo hay una clara concentración. Primero, lo que analizamos son 3 posibilidades a grandes rasgos. Situación en una agencia central, finanzas o planeación normalmente, agencia independiente o corporación independiente y agencia de línea, ministerio de línea, que no debería ser el caso salvo que la agencia sea una agencia central de contratación, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas en Chile. ¿De acuerdo? Bueno, en casi todos los casos estamos en una unidad central y sobre todo lo que tiende a preponderar es finanzas. Es bastante habitual, es bastante habitual a nivel internacional. Pero también es relevante la dependencia o la adscripción a planeación, y hay un par de casos de adscripción a presidencia. Pero lo que predomina es Hacienda y eso es coherente con lo que pasa, por ejemplo, en Europa. Perdón. El otro punto es la forma de establecimiento. Ley, que es lo ideal, o simplemente organigrama. Y hay algunas otras derivadas. Pero en general la región puntúa bien en el grado de institucionalización. Y recursos fondeo. Recursos fondeo, necesitamos recursos suficientes y de calidad. Y hay un peligro que sí que hemos observado en algunos países que hemos analizado, que es que hay un ratio de independencia bajo. Me refiero a que cuando el equipo se ocupa sobre todo con personal que no es de planta, sino que son consultores. Y eso genera una dependencia externa y una no vinculación y una no consolidación y permanencia temporal de lo que es el conocimiento creado por la propia unidad. Eso es peligroso. Pero en general hay un problema para dotarse bien de recursos, que es un problema de fondos, y como reflexionamos en el informe, nos llama la atención que apenas se utilizan para dotarse bien de recursos, sobre todo en lo que es el ciclo preparatorio de los proyectos, del esquema de fondos de desarrollo. Bueno, esto se explica en el informe. También hay algunas otras reflexiones, como por ejemplo, cuando una APP tiende a cargar por sus servicios a las entidades contratantes, lo cual puede generar conflictos de interés y desincentivos. Este es un tema clave que recomiendo que se lea a todo el mundo despacio, la parte esta, y nos aporte las recomendaciones y los comentarios que quiera. Bien, y finalmente, las recomendaciones y takeaways de nuestro paper. Distinguimos 2 grandes bloques de una serie de aspectos de recomendaciones y de takeaway que en general son aspectos satisfactorios en la región, aunque con un cierto rango de mejora. Pero meterle mano a estos aspectos requiere revisión estructural de marco APP. Y hablamos de que hay que asegurar autoridad y relevancia de la UAC, asegurar un buen encaje en la arquitectura y en el proceso de aprobaciones. No hay ubicación mala, hay
UACs irrelevantes, pero no mal ubicadas. Puede estar ubicada en cualquier sitio si se dota de los mecanismos de relevancia adecuadas. Asegurar la mejor coordinación del proceso de aprobaciones, sobre todo con las aprobaciones propias del sistema de inversión pública, y concentrar funciones. Eso es sagrado. Bien, a partir de ahí hay una serie de aspectos de mejora que no requieren ajustes de marco institucional y que, desde luego, hay rango de mejora aquí en todos los casos en la región. Y son prestar mucha más atención a la función de capacitación de la UAC, garantizar suficiencia de fondos, tanto para la UAC y su subsistencia independiente de tener que cargar fees, porque creemos que es malo, y para la subsistencia o para la dotación de fondos para los procesos de preparación. 3, instaurar una clara estrategia de gestión de talento y de recursos. Hay que dotarse dentro de las agencias donde se ubican las unidades y de las propias unidades cuando son departamentos o direcciones, de praxis de sector privado de gestión de recursos humanos y de talentos, con programas de capacitación del personal, incentivos a medio plazo, planes de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, desarrollar sistemas de evaluación de desempeño. Sistemas de evaluación de desempeño de la UAC y sistemas de evaluación de desempeño del sistema en su conjunto desde la perspectiva de aseguramiento de la calidad. Hemos propuesto en el paper un breve cuestionario que sería como la pieza central inicial para reflexionar en una especie de autoevaluación del desempeño del sistema y de la SUAC, para terminar por proponer una metodología de paso a paso para la creación de una UAC o para la revisión crítica del diseño de una UAC y su ubicación. Y aquí lo dejo, Daniel. Muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho. Vamos a entrar ya a la sesión de preguntas a los panelistas. Empezaré por Catherine. Catherine, vemos que en Colombia existen diferentes entidades que pueden estructurar proyectos APP, como la DNP, FONADE o FINDETER, ¿no? También está el Ministerio de Hacienda, que participa en la creación de políticas y en las aprobaciones de los proyectos y da seguimiento periódico a pasivos contingentes. Por su parte, las entidades contratantes como la ANI, orientada al sector de transporte, el Ministerio de Salud, supervisan y administran contratos APP, ¿no? Dentro de todo este sistema, ¿cuál es el rol de la unidad APP del DNP dentro del ciclo de gestión de proyectos APP? ¿Y qué fortalezas y retos identificas en la unidad APP a tu cargo? Gracias. Perfecto, Daniel. Pues gracias por esas dos preguntas. Trataré de ser muy concreta, en particular sobre el primer punto que mencionas, y es cuál es el rol de la unidad de APP en Colombia durante el ciclo de maduración de proyectos. Y por eso me permití proyectar esta lámina para que puedan un poco ir identificando la participación del DNP en este proceso de maduración. Por un lado, desde el DNP apoyamos toda esta fase previa de análisis de proyectos, en donde a través de un instrumento que se creó por resolución, revisamos si el proyecto reúne las condiciones que permitan inferir que podría ser desarrollado por APP. Esto es una fase muy previa cuando el proyecto aún no ha sido estructurado. Posteriormente, durante la fase 2, en Planeación Nacional, podemos apoyar la estructuración de algunos proyectos piloto con el propósito de demostrar la eficacia y la posible implementación del mecanismo en diferentes sectores de la economía. También participamos en toda la administración del Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, que es un instrumento creado por ley que permite tener el seguimiento de todos los proyectos de APP a nivel nacional y subnacional. Esto durante la fase 2 y la fase previa. Ahora bien, durante la fase de aprobaciones de los proyectos, nosotros hacemos todo el análisis de justificación de contratación a través del cálculo de valor por dinero con una herramienta que se implementó en el país, que es el comparador público-privado. Entonces, de alguna manera estamos en la fase previa, en toda la fase de estructuración y seguimiento, en la fase de aseguramiento de calidad, como lo mencionaba Andrés, y también participamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en toda la definición del cupo sectorial, que esto tiene pues toda la relación con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto. Hay elementos transversales que también quiero destacar acá, y es que desde Planeación Nacional participamos en dos elementos adicionales. Uno, en la construcción de política pública, lideramos la construcción de política pública en el país, por supuesto en coordinación
con el Ministerio de Hacienda, y también hemos tenido un enfoque especial en la transferencia de conocimiento. Por mencionar dos cifras rápido, hemos realizado capacitaciones al sector público a nivel nacional y subnacional a más de 102 entidades, y también tenemos un curso virtual en APP que trabajamos de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos hecho 5 sesiones de este curso y alrededor de 450 funcionarios capacitados. Entonces sabemos que es un reto continuar con este proceso de transferencia de conocimiento, pero es uno de los enfoques especiales de planeación. Ahora bien, respecto al tema de fortalezas y retos en los que seguramente hay que trabajar. ¿Qué fortaleza vemos? Y traté también de expresarlo con esta gráfica, y es que vemos que en DNP, la unidad de APP, logra consolidar varias de los procesos de maduración de los proyectos de APP. Participamos en 5 grandes actividades, como lo ven, es transferencia de conocimiento, construcción de política pública y marco normativo, análisis de valor por dinero. También realizamos las evaluaciones ex post a los proyectos y de los programas de APP que se han implementado en el país. Lideramos estudios sectoriales para identificar posibles mejoras al esquema de participación privada en el país. Y creo que en línea un poco con lo que menciona Andrés, pues esta es una de las grandes fortalezas que hay en el país, y es que estamos logrando consolidar en una unidad de APP varias de estas actividades estratégicas. ¿Qué reto identifico en principio? Y creo que también Andrés fue enfático en ello, y es que la unidad de APP en Colombia no ha sido institucionalizada. Es decir, sí está dentro de una entidad pública que tiene toda la fortaleza técnica, como es el Departamento Nacional de Planeación, pero la unidad de APP, históricamente desde el año 96, ha venido siendo financiada con empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y no ha logrado, pues digamos, ser incluida dentro de la estructura organizacional de la entidad. Y si me permiten, sumaría un elemento adicional. No sé cómo estamos de tiempo, pero algo muy concreto, y es que creo que sí hay también un reto a nivel país, y es de lograr contar con ese comité o con ese consejo interinstitucional decisor que tenga ese rol técnico de liderazgo que hoy día no se tiene en el país, digamos, ese gran comité decisor, en donde creemos que por las propias características que tiene la unidad de APP en planeación, podríamos fungir como secretaría técnica de esta instancia, que lograría pues terminar de afinar y de lograr esa efectividad que se requiere de la unidad central en el país. Esas serían como mis 2 apreciaciones respecto a la pregunta que me haces, Daniel. Muchísimas gracias, Catherine, muy claro. Ahora pasaré con María Susana. La institucionalidad APP en el Perú sigue bastante bien las recomendaciones de organismos internacionales, en el sentido de que separa de manera clara las actividades de estructuración, es decir, de promoción, regulación y de control. Por ejemplo, como promotor está Proinversión o los organismos contratantes. Dentro de las instituciones dedicadas a la regulación se encuentran OCITRAN, Ocinergi, Ocitel, y finalmente el MEF participa en el control de riesgos fiscales. En este contexto, ¿podrías, por favor, ahondar en cómo está organizado el sistema APP en el Perú y cuáles consideras también las fortalezas y áreas de oportunidad de este sistema? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primero mencionar que en el Perú el sistema de APP se enmarca dentro de un Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada que está reconocido mediante una ley y tiene sus propios principios, normas, procedimientos, lineamientos y directivas técnico-normativas. Este sistema está conformado básicamente por 4 actores, que los paso a mencionar. En principio, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el rector y máxima autoridad técnico-normativa, y tiene como función asegurar y articular el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Un segundo actor son los ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales, quienes son en realidad los titulares o sponsors de los proyectos y participan durante toda la fase de las APPs. Un tercer actor, que es el organismo promotor de la inversión privada,
En este caso tenemos de dos tipos. Dentro de los gobiernos regionales y los gobiernos locales podemos tener la OPIP, el Organismo Promotor de la Inversión Privada, que viene representado a través de un comité de promoción de la inversión privada. Ellos pueden llevar a cabo sus propios procesos. Sin embargo, la norma restringe a que sean proyectos de una envergadura pequeña, mediana y de no mucha complejidad técnica. Y la OPIP del Gobierno Nacional, que es justamente Proinversión, que tiene a su cargo los proyectos de mayor importancia, mayor monto de inversión, ¿no? Ese es el tercer actor dentro del sistema. Y por último tenemos a otros organismos públicos que participan también, y lo vamos a ver en las fases. Tenemos justamente a los organismos reguladores, OCITRAN, OCINERMIN, SUNAT, y a la Contraloría General de la República, ¿no? Que también emite opinión sobre nuestras versiones de contrato. Estos son los 4 actores que se interrelacionan en todo el proceso. Y en el Perú las fases del APP son 5. Empezamos con planeamiento y programación, donde el sector, el sponsor, tiene que incluir dentro de su informe multianual de inversiones, en APPs le llamamos, los proyectos que quiere desarrollar en los siguientes años. Es un documento que tiene 3 años de duración, y ahí ellos manifiestan su deseo de desarrollar APPs y tienen que justificar también que cuentan con los recursos para llevar a cabo dichas inversiones. La segunda etapa es la formulación del proyecto. Y aquí, por ejemplo, nos interrelacionamos bastante con el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? La procura regular, digamos. Los proyectos que son cofinanciados pasan por el Sistema Nacional de Inversión Pública y regresan posteriormente al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Entonces ahí se interactúa bastante, que era un tema que se mencionaba en el paper. La tercera fase es la estructuración, que ya viene a estar a cargo de Proinversión en realidad, en el caso de los proyectos de envergadura nacional. En esta etapa, justamente lo que hacemos es hacer la versión inicial del contrato, que viene acompañada de sus sustentos, y es en esta etapa donde nos interactuamos en mayor medida con los otros actores. Por ejemplo, con el sector que nos encarga el proyecto, quien tiene que aprobar evidentemente la versión inicial del contrato, con el organismo regulador, en el caso de sectores regulados, y con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Todas las versiones iniciales de contrato pasan por estas aprobaciones. Una vez que esta etapa termina con la convocatoria, con la salida al mercado, y pasamos ya a la etapa que le conocemos como transacción. En esta etapa se reciben comentarios de los postores y nuevamente regresamos a incorporar los comentarios de los postores y sacamos una versión final de contrato, le llamamos, y a los actores que tuvimos anteriormente, el sector sponsor del proyecto, el organismo regulador y el Ministerio de Economía y Finanzas, le agregamos también la opinión de la Contraloría General de la República para los proyectos que involucran el uso de recursos públicos, ¿no? Finalmente, la quinta etapa es, bueno, ya la ejecución contractual, que se encuentra ya a cargo de los sectores, ¿no? Algunas conclusiones que podemos obtener de estas 5 fases que se tiene, es que el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada se enlaza en ciertos momentos con el Sistema Nacional de Inversión Pública. El MEF participa en cada una de estas etapas asegurándose el cumplimiento de la política. El MEF opina en cada una de esas etapas y es lo que nos permite pasar a la siguiente etapa en realidad. Proinversión en realidad participa activamente solamente en 2 de estas etapas, en estructuración y en transacción. Y bueno, no todas las fases son lideradas por el mismo actor, ¿no? Empezamos primero lo lidera el sector, luego pasa a Proinversión y luego regresa el liderazgo al sector en la etapa de ejecución contractual. Eso es en cuanto a cómo es el marco de las APPs en el país. Y en cuanto a las fortalezas y las oportunidades de mejora
creo que tenemos varias fortalezas. Voy a ceñirme a 4. Proinversión es una entidad que está bastante institucionalizada, tiene una presencia reconocida, tiene roles claros, está enmarcada en una ley, y está bastante explícito el marco de acción que tiene. Interactúa claramente con cada uno de los actores que he mencionado, cuenta con apoyo político. El Consejo Directivo de Proinversión está conformado por 5 ministros, lo preside el Ministerio de Economía y Finanzas, y los otros 4 ministros son los representantes de las carteras más importantes que tenemos dentro de la institución. Con eso se busca asegurar de que los procesos tengan la ayuda, ¿no?, de los sectores que son los sponsors. Y bueno, es un organismo autónomo, técnico y especializado, con autonomía también financiera, ¿no? En cuanto a las oportunidades de mejora que siempre hay, y gracias al documento que se ha compartido, porque nos ayuda a ver algunos temas que podemos mejorar, hay bastante, como pueden apreciar, coordinación con otras entidades durante todo el proceso. Hay bastantes entidades opinan. Eso puede llevar a que los procesos tomen cierto tiempo. Dentro de las entidades no solamente opina una oficina, a veces opinan varias oficinas y se requiere tener a un solo interlocutor que no solamente agrupe los comentarios, sino que también capacite, como bien dicen, a las otras oficinas sobre lo que es una APP. Eso es muy importante porque a veces durante el proceso se tiene que capacitar a las demás oficinas en lo que es una APP, y eso hace que los plazos también se dilaten. Tenemos que seguir trabajando en lineamientos para estandarizar los procesos. Ahí Proinversión se encuentra trabajando un contrato estándar y una guía de estructuración financiera, que lo que buscan es reducir los costos de transacción en la interacción con las diferentes entidades, que son bastantes para lograr una aprobación. Eso es algo que venimos trabajando y que esperamos que reduzca bastante el desgaste de los equipos en discutir las cláusulas. Y por último, si bien cada entidad debe opinar sobre los temas de su estricta competencia, hay siempre este deseo de apoyar en los demás temas y emitir comentarios sobre temas que a veces son de competencias de otras entidades, lo cual lleva a que se tenga que coordinar entre las entidades, ¿no? Y eso también dilata un poco los plazos. Eso creo que sería por mi lado. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ti, María Susana. Ahora voy con Adilio. Adilio, en Paraguay existen 3 instituciones clave dentro del sistema APP, que son el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planeación y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y dentro de cada una de estas, existen equipos especializados, es decir, unidades APP. Dado lo anterior, te agradeceré responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo están estructuradas estas unidades APP? Y bueno, la segunda pregunta, entiendo que existe un nuevo decreto que permitirá a la Secretaría Técnica de Planeación a tu cargo tener un nuevo rol como unidad especializada en APP. ¿Podrías, por favor, ahondar sobre este punto? Sí, cómo no, Daniel. Muchas gracias por las preguntas. ¿Me están escuchando bien? Sí, Adilio. Genial, excelente. Muchas gracias. Entonces, para empezar a conversar de eso y para tener de fondo, le pediría por favor a los organizadores si podríamos tener el slide 4 de la presentación que tan gentilmente nos hizo Andrés. María Susana, perdón, Adilio. María Susana, ¿podrías dejar de compartir tu presentación? Bueno, Daniel, sí, ¿cargo yo esa slide?
sea, como les quede mejor, simplemente para tener de apoyo visual de lo que estamos conversando, ¿verdad? Les comento brevemente mientras. Efectivamente, la administración contratante por excelencia, dada la relevancia que tiene en infraestructura, es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, y dentro de esa estructura está la Dirección de Proyectos Estratégicos, que actúa como impulsor de los proyectos que tienen relevancia en infraestructura. Efectivamente tiene un equipo técnico muy bien constituido. Sí habría que analizar, como bien lo hacía Andrés también en el paper, el staff de esa dirección y cómo es la dependencia de financiamiento externo para mantener eso en marcha. Bueno, ese es el generador de los proyectos de inversión pública prioritarios, muchos de los cuales podrían ser APP. Siguiente a eso tenemos la Secretaría Técnica de Planificación con la Dirección General de Participación Público-Privada, que al estar en la STP, muchísimas gracias por el fondo, ¿eh? Al estar la STP también como ventanilla única del Sistema Nacional de Inversión Pública, eso genera una cohesión natural entre APPs e inversión pública. Ya le voy a mencionar los detalles de eso. Aquí se hace un análisis primero de los proyectos y ahí podríamos tomar eso como un control de calidad en lo que hace a la formulación del proyecto en relación a varios indicadores. Y luego de esa evaluación se pasa al Ministerio de Hacienda. Dentro de la Subsecretaría de Economía, en la Dirección General de Inversión Pública, está un departamento de APP que trabaja en todos los temas inherentes a Hacienda y hace la coordinación. Hago una salvedad. Cuando digo Hacienda, para otros países puede ser Finanzas, básicamente, el Ministerio de Finanzas. Entonces, a partir de ahí se coordina desde esa jefatura, desde ese departamento de APP, también con lo que hace al análisis macrofiscal, cómo impacta en el superávit o déficit fiscal, y también con la Dirección de Política de Endeudamiento en relación a la posibilidad de tener empréstitos para los proyectos. Volviendo un poquito a lo que hace la Dirección General de PPPs acá en la STP, bueno, les decía, por un lado tenemos como STP una Dirección General de Análisis de Políticas Públicas que puede apoyarnos fuertemente a estos lineamientos, planes sectoriales, etcétera, que hacen a la definición de políticas. En lo que hace a gestión de conocimiento y capacidades, es una materia pendiente, se había iniciado hace unos años con bastante impulso, ahora hay que retomar eso y felizmente también estamos trabajando muy de cerca con el BID y en todo lo que hace a capacitaciones y planes, y estamos de vuelta retomando eso, de modo que tengamos capacitaciones al equipo técnico interno de la STP, como también capacitación a nuestros, siempre le llamamos clientes, ¿verdad? O clientes potenciales, a todas las OE, los organismos y entidades del Estado que podrían generar APP. Y asimismo vamos a impulsar que los técnicos, tanto de inversión pública como de APPs, puedan dar cursos también a los colegas de otras entidades. Y allí es importante mencionar donde tenemos la función específica de coordinación, que efectivamente la Ley 5102, promulgada en el año 2014, da unos roles de coordinación a esta Dirección General de PPP. Así que en ese sentido, yo creo que estamos alineados a las recomendaciones que hacía Andrés, lo cual agradecemos muchísimo. Entonces, eso da un poquito de contexto respondiendo a la primera pregunta. Yo no sé si quisiéramos ahondar más en eso, o te parece, Daniel, que se entendería con eso. Yo creo que queda bastante claro, Adilio. Correcto, muchísimas gracias. Te comento en relación a la segunda pregunta, entonces. Efectivamente, bueno, yo estoy en este puesto y en esta institución hace como 3 meses. Vengo de 10 años de estar trabajando en APP en el Ministerio de Hacienda y tomando un poquito esa experiencia y todas las lecciones aprendidas, todos los comentarios que teníamos respecto al decreto, particularmente 1350, trabajamos el año antepasado en realidad, y fue promulgado el año pasado, el nuevo decreto de APP, que lo que hace es mejora muchos temas de la práctica y de la gestión de proyectos, como por ejemplo
hace que la precalificación sea obligatoria, hace que el diálogo competitivo sea obligatorio. Ambas cosas eran optativas en el decreto anterior. Asimismo, reduce las gestiones tanto en la Procuraduría General de la República como en la misma STP. Y en ese proceso lo que hace es volver a la STP a los roles que están establecidos en la Ley 5102, que están muy asociados a planes sectoriales, a coordinación, a promoción y a capacitación, en lugar de como estaba establecido antes, que era como un espejo, le llamamos así, de las funciones que tiene hoy el Ministerio de Hacienda. Entonces, nuestra intención es, y también como estaba explicando Andrés, tenemos el rol de asesor en la estructuración de proyectos que se da de manera optativa. Entonces, la intención es, aplicando el nuevo decreto e intensificando los roles de la ley, trabajar aguas arriba en el proceso de formulación de estos proyectos con el apoyo tanto de la Dirección de Inversión Pública que tenemos aquí mismo, como de otras instituciones y del equipo interno. Yo puedo seguir por horas, por meses, depende de ustedes, así que se dan por respondido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adilio. Muchísimas gracias. Ahora voy con Sigmund. Sigmund, el programa APP en República Dominicana está prácticamente iniciando. Durante la administración pasada se desarrolló la ley APP, que fue aprobada en febrero de 2020, y también fueron elaboradas guías y manuales. Asimismo, la ley es bastante ilustrativa del rol que tiene cada uno de los ministerios en el desarrollo de los proyectos. ¿Podrías, por favor, indicarnos cuáles son los entes estatales que intervienen a lo largo de las fases de desarrollo de un proyecto APP y cómo se da, a la luz del marco normativo aplicable, la interacción de dichos entes y de cara a la unidad APP? Y segunda pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los riesgos que durante el desarrollo de un proyecto APP las instituciones instituciones gubernamentales no cumplan con sus responsabilidades o no se evidencie un compromiso de todos los entes que interactúan? Gracias. Muchas gracias, Daniel, y buenos días y saludos a todos. Bueno, nosotros somos yo creo que el órgano novato, ¿verdad?, de este grupo. Nosotros, como tú estableces, tenemos un año justo con la aprobación de la ley de alianzas público-privada en febrero del año pasado, y tenemos estrictamente 6 meses con la conformación de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, que es el órgano al cual estamos dirigiendo, que se encarga de estructurar, promover y fiscalizar estos proyectos de alianza público-privada. Esto quiere decir que nosotros estamos en una fase muy de aprendizaje, evidentemente, más que una fase de vivir experiencias y contarnos nuestras experiencias vividas. Estamos aprendiendo sobre la marcha, tanto en la implementación de la normativa que tenemos recién aprobada, como comentabas, la ley, el reglamento de aplicación de la ley, las metodologías aprobadas, la guía de lineamiento, y a la vez también caminando, trabajando en la estructuración y en el análisis de proyectos de alianza público-privada que ya han sido depositados o están siendo analizados en nuestra dirección mediante, ya sea por iniciativas privadas o iniciativas públicas. El caso nuestro es muy particular, como tenemos una dirección que nace en el medio de la pandemia, nos hemos tenido que apalancar definitivamente en lo que sería un rol muy activo del sector privado, ya que el sector privado, los agentes privados tenían, al parecer, muchos años esperando esta iniciativa y tenían proyectos en carpetas, que son los cuales han promovido o son los cuales han puesto en marcha con mayor agilidad esta dirección. La dirección está compuesta por un Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, nosotros que lo preside el ministro de la Presidencia, somos de los pocos órganos, como decía Andrés en su participación, que estamos adscritos al Ministerio de la Presidencia. De igual manera también está conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos también la participación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que es una especie más o menos de ministro de Justicia en otros países,
o con un asesor legal del presidente de la República, y el director de compra y contrataciones, que es una dirección que está específicamente creada para regular lo que son los procesos de compra y contrataciones de obras y servicios del Estado. Entonces, el legislador decidió introducir a esta dirección en la consultoría, en el Consejo, con la finalidad de que éste participe de manera activa en lo que es el proceso de selección competitivo al momento de la adjudicación del proyecto APP. Mientras que previo a ese proceso su rol es muy pasivo, solamente con voz, pero sin voto. O sea, que viendo esta conformación, tenemos una conformación muy robusta, conformada por los ministerios, podríamos decir, de mayor relevancia, primero en el ámbito de las políticas públicas, como es el Ministerio de la Presidencia, y en el ámbito de la política económica y política fiscal, como el tema del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Planificación. Estas autoridades conjugan con nosotros y juegan un rol también muy activo en todo lo que es el proceso de la estructuración de procesos, de proyectos APP. Específicamente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, ya que nosotros tenemos, según nuestra normativa, lo que son las 5 metodologías de evaluación que nosotros tenemos que pasar a todos los proyectos de alianza público-privada, ya sean estos de iniciativa pública o ya sean estos de iniciativa privada. Entonces, estas metodologías en las cuales una de estas solamente es dirigida y ejecutada por la dirección de manera particular, que es la metodología de elegibilidad, que es la primera fase, el primer filtro que le pasamos a los proyectos para identificar la viabilidad del mismo y la pertinencia de realizarlos mediante los modelos APP. Pero los demás modelos, como el valor por dinero, ¿verdad?, como impacto social, valor por dinero cuantitativo, igual que en otros países, entonces nos involucra al Ministerio de Economía y Planificación y al Ministerio de Hacienda. Entonces, previo a que un proyecto de alianza público-privada sea declarado de interés público o sea formalmente recibido como un proyecto de interés público por parte del Estado, tenemos que pasar por estos filtros, por lo cual hace que el rol de estas instituciones es un rol muy protagónico, es importantísimo previo a la declaratoria de interés público de los proyectos. Y por eso nosotros lo que se ha determinado es que la propia ley de alianza público-privada ordenó que en cada uno de estos ministerios se crease una unidad ejecutora de APP. O sea, no solamente existe la dirección como nosotros como organismos rectores y reguladores, sino que en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía debe existir también una unidad permanente de APP, con la finalidad de darnos a nosotros el soporte constante en lo que son la revisión de todos estos procesos y de todos estos análisis que nosotros hemos mencionado previamente. De igual manera, el Ministerio de Economía y Planificación entra en lo que es la fase del registro o la incorporación al SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. O sea, todos los proyectos de alianza público-privada tienen que, previo a ser aperturados para el proceso de selección competitiva o de licitación, tienen que ser registrados ante el SNIP. Este registro lo tiene como mandato mediante ley el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el cual deberá verificar de que este proyecto entonces vaya acorde, vaya conforme a los lineamientos de inversión pública generales que hace el Estado en un periodo bianual o cada 4 años. Entonces, una vez obtenido entonces ese registro, se procede a la fase ya de licitación, apertura del proyecto para participar todo aquel que esté interesado en ese proceso de alianza público-privada. En adición a estos entes, está evidentemente las autoridades contratantes. Para pasar a tu segunda pregunta rápidamente, las autoridades contratantes juegan un rol también muy importante, ya que dependiendo del tipo de proyecto, entonces entrará la autoridad que tenga mayor afinidad con el proyecto APP que será ejecutado. Ministerio de Obras Públicas, la autoridad portuaria, departamentos aeroportuarios en caso de que sean aeropuertos, temas eléctricos, el Ministerio de Energía. Entonces, estos tienen que jugar un rol, lo juegan de dos maneras. Si los proyectos son de iniciativa privada, que como es dicho, o iniciativas no solicitadas, como se conocen en otros países, ellos entran una vez nosotros como dirección recibimos formalmente el proyecto, entonces convocamos a esta autoridad contratante para que nos acompañe en todo lo que es la fase de análisis de prefactibilidad
y luego el análisis de factibilidad del proyecto una vez el mismo ha sido declarado de interés público, esa iniciativa privada. En el caso de que sea un proyecto de iniciativa pública, entonces tiene que ser, el rol que juegan estas autoridades contratantes es el rol de articulador, de estructurador del proyecto. Pero sí hemos vivido la experiencia en estos pocos 6 meses que hemos tenido que dar mucho soporte a esas autoridades contratantes. O sea, las autoridades contratantes no pueden de por sí estructurar estos proyectos, ya que carecen muchas, en la gran mayoría, de conocimientos en lo que son, ¿verdad?, los modelos de alianza público-privada. Por lo cual, la Dirección General de Alianza Público-Privada juega un rol también de asesor, de acompañante, de consultor a estas autoridades contratantes para poder estructurar estos proyectos y poder recibirlos entonces con todas las formalidades de la ley y conforme con todos los requerimientos que establece. Y ya luego, entonces, una vez iniciado el procedimiento formal y luego de adjudicado el proyecto, entonces la autoridad contratante es quien suscribe el contrato de alianza público-privada con aquel agente privado que haya resultado beneficiado. Y a partir de ese momento juega un rol de fiscalización conjuntamente con la Dirección General de Alianza Público-Privada, la cual nosotros fiscalizamos el contrato APP, cómo se lleva y cómo se ejecuta, mientras que la autoridad contratante entonces fiscaliza y supervisa el proyecto en sí. Si es un proyecto de infraestructura, entonces fiscaliza la ejecución de ese proyecto de infraestructura, que se haga conforme al contrato, que el mismo el proceso de operación y mantenimiento sea ejecutado de manera eficiente, conforme al contrato, y que durante todo su periodo de vida pueda ser un proyecto eficaz y que esté conforme al contrato APP. Mientras que la Dirección General de Alianza Público-Privada entonces estará como un rol supervisor, solamente verificando que el contrato puede ser ejecutado per se, o sea, los modelos financieros, los términos legales, todas las obligaciones que han asumido los agentes privados puedan entonces ser ejecutadas durante el trayecto de vida del proyecto de alianza público-privada. Muchísimas gracias, Sigmund. Y bueno, pues ya terminamos con el panel. Quiero agradecer por haber participado en este panel tan enriquecedor a María Susana, Catherine, Adilio, Sigmund y Andrés. Daremos paso al siguiente panel, moderado por mi compañero Marcos Siqueira. Muchas gracias.